Listo, ya estamos grabando. Buenísimo. Pues de nuevo, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por aceptar hablar. Entonces, lo que te comentaba, desde febrero empecé a organizar estas charlas justo porque, digamos, para mí lo que más me cuesta es la cabeza, me ha costado muchísimo. Y digo, siento que pues la escalada es un deporte muy mental, ¿no? Pero como que he sufrido tanto y he lidiado tanto y pues han sido muchos años, o sea, ya llevo como 12 años, 13 escalando y he dejado de escalar varios años por lo mismo, he vuelto, entonces ahora como que como que hace un par de años creo que realmente empecé a disfrutar escalar, antes era puro sufrimiento. Entonces, como que empecé a ver a notar que había cambiado en mí, ¿no? Y dije como, bueno, sería lindo poder compartir esto y también que otras personas me compartan qué han hecho y a ver si yo soy la única y qué pobre, asustada, porque ya ves que, no sé, cuando uno está en esos estados así de miedo, piensa que es la única persona a la que le pasa. Entonces es lindo, ha sido lindo como, como ese cambio de mentalidad, de ver que no soy la única, ver que hay muchas más, pues sobre todo le llamo como el grupo de mujeres, porque muchas más mujeres se han unido que hombres, pero pues también han habido hombres, entonces ha ido creciendo, empezamos en la sala de una casa y en el salto, y luego ya ha ido creciendo poco a poco, como que... Eh, también no siempre se pueden conectar, pero pues las dejo grabadas justo por eso. Pero pues bueno, me encontré contigo, quise hablar un poco contigo porque me parece maravillosa tu historia de vida, de empezar en la danza, seguir con la escalada, además que eres una mujer pues que súper representativa en la escalada mexicana. Y he visto, bueno, me puse a estoquearte, he visto como leí entrevistas tuyas, videos que te han hecho, y me parece muy linda tu historia. Entonces, como que quería un poquito empezar preguntándote cómo fue eso de pasar de la danza a la escalada, ¿qué sentiste que se movió dentro de ti o que tuviste que dejar atrás? Ya, buenísimo, Marce. Pues bueno, antes que nada, igualmente darte las gracias por la invitación, porque para mí siempre es como que muy, pues muy especial, ¿no? Que me inviten y que quieran escuchar un poquito sobre mi historia o sobre lo que pienso. La verdad es que lo valoro muchísimo. Así que pues muchas gracias. Está increíble que des apertura a este espacio, ¿no? Para intercambiar ideas y vivencias. Y pues mira, contestando a tu pregunta, eh, tengo muy claro lo que me movió para moverme de un escenario completamente artístico a uno deportivo, ¿no? Y fue la pasión, definitivamente fue sentir algo de decir, es que esto me hace sentir feliz, ¿no? Y me hace sentir muy plena y me hace sentir presente. Y eso no quiere decir que la danza no me haya hecho sentir pasión ni que no me gustara. Sin embargo, pues no me llenaba tanto, ¿no? Como lo hizo la escalada. Debo de reconocer que desde chiquita yo siempre he hecho ejercicio y he hecho actividades y siempre fui una niña más deportiva que artística. Eh, y porque el arte como que yo decía, es que como que me aburre, como que le falta sabor, como que le falta, no sé, cierta potencia, ¿no? Eh, y claro, yo antes estaba en la gimnasia, que la gimnasia era como que mi sueño, ¿no? Yo siempre soñé con ser una gimnasta. Llegué a estar en un muy buen nivel en la gimnasia, pero también muy traumatizada. Así que llego a la danza y la danza me gustaba, pero me aburría un poco. Sentía que no sacaba yo todo mi potencial.
Y claro, estuve años bailando, yo bailé 16 años y de esos 16, 8 los combiné con la escalada, de manera Wow. ya profesional, la danza, ¿no? Y cuando yo conocí la escalada, yo estaba, no sé, a 3 años de terminar la carrera de ballet, que esta carrera dura ahora 9 años. Cuando yo la estudié duraba 8, más mi Wow. año de titulación, pues 9, vamos, que básicamente es lo mismo, ¿no? Y desde que yo conocí la escalada, híjoles, yo te diría que tuve muy claro que iba a cambiar el ballet por la escalada. No sabía cuándo, eso sí no lo tenía claro, pero sabía que iba a pasar. Y es esa cosa, ¿no? Que te llama, que te dice, es que yo no soy de aquí, soy de allá. No sé. Y aunque en ese momento era más de allá que de la escalada, pues algo a mí me lo hizo saber, ¿no? Y fue ese tocar, digo, yo empecé en un muro artificial, no empecé en la roca, pero fue esa sensación de tocar la pared y sentir como una conexión de eso que conectas, ¿no? Eh, ese sentir de sentirte con energía, con una energía que no se acaba, ¿no? Y además de que me sacó de un bucle de pensamiento muy obsesivo y muy enfermizo en el que estaba yo. Y te cuento rápidamente, digo, esto ya lo he contado en otras entrevistas, pero cuando yo bailaba, pues yo viví la mitad de la carrera y gran parte de mi vida profesional con un estrés que me pesaba sobre el cuerpo, sobre el peso. Y vamos, que no es algo raro, en el ballet se ve muchísimo, y no solo en el ballet, en muchas actividades, pero vamos, el ballet es así, es perfeccionismo y claro, el cuerpo es algo súper importante en el ballet, ¿no? Y yo tenía esta onda de subir de peso, nunca fui gorda, pero en el ballet me lo decían, ¿no? Estás gorda, porque claro, tomando en cuenta los estándares que conlleva el ballet, pues sí, podría decirse que yo estaba muy por arriba de lo permitido, ¿no? Entonces viví años con este tema del peso y del cuerpo y de la estética que me llegó a pesar muchísimo, ¿no? A traumatizar, pues sí, sí lo reconozco. Y Sí. claro que la escalada llega y saca mi cabeza de esa burbuja gris y eso me enamoró, porque yo dije, es que me devolvió vida. Y es que puede sonar como muy dramático, pero para alguien que ha tenido temas de peso o trastornos de peso, pues lo podrá entender probablemente mejor que alguien que nunca se ha preocupado por su peso, pero es algo importante y que te puede afectar bastante, ¿no? Y a mí me pasó. Nunca tuve como temas de estar en anorexia o en bulimia, no, nunca, pero sí en cuestiones muy mentales y muy emocionales de estar enfrascada, ¿no? Entonces, claro que llega la escalada y rompe ese frasco y deja sacar todas mis ideas y todo mi potencial de alegría y digo, pues es que yo sé que en algún momento voy a dejar ese mundo que me ha enfermado o que yo permití que me enfermara, no sé exactamente, y me voy a ir al otro porque ahí descubrí que soy feliz, ¿no? Entonces, digo eso de manera muy breve, respondiendo Sí. a tu pregunta, pero ¿qué me movió? Pues que me sacó de un estado muy oscuro para llevarme a uno con mucha luz, ¿no? Wow, no, o sea, tu historia me acaba de dar así como una revelación, como que me llegó a ver acá hasta la luz, porque justo nunca lo había visto de esa manera, pero yo también, o sea, desde chiquita siempre practicaba deporte, empecé patinando, casi que empecé a patinar antes de que a caminar, estaba en liga de patinaje, luego practiqué por muchos años baloncesto cuando estaba en el colegio, como toda mi adolescencia,
Y pues claro, como que estos deportes de equipo era lo que yo estaba acostumbrada y entonces si algo pasaba mal era como el apoyo en equipo o también, no sé, como este tipo de cosas, ¿no? Y luego salí del colegio y de la nada, o sea, duré como 7, 8 años jugando baloncesto, salí del colegio y entré a la universidad, se acabó. Nunca jamás volví a tocar un balón de baloncesto de esto casi 20 años, Ya, pero me encantaba. Y bueno, no empecé a escalar ahí, pero empecé a probar otros deportes y otras cosas. Y cuando llegó la escalada a mi vida, fue romper un patrón, ¿no? Fue como un paradigma de decir, estaba siempre acostumbrada a estar en equipo, a hacer todo en equipo y ahora era yo. Y como que siempre fui una persona muy competitiva, entonces en un equipo pues está bien, ¿no? Y compites y justo yo competía a nivel como local y todo, pero llegué a la escalada a retarme tanto mentalmente y me hizo clic por eso, porque nunca había pensado en ese cambio que hice de pasar de estar en equipo y de resolver las cosas en equipo a tener que resolver las cosas yo sola y de que ya no estaba compitiendo, ¿no? De que ya la competencia, digamos, era conmigo misma. Entonces, siento que como que lo que tú cuentas es que estabas en un punto tal vez un poco turbio, como que sí te gusta mucho el ballet y es algo muy lindo, pero también te obligaba a hacer muchas cosas o que no querías o te llevaba como a un lugar oscuro. Y llega la escalada a mostrarte justo lo que dices, ¿no? La luz, a mostrarte que no hay que pasar por esas facetas, ¿no? Como que todo puede ser diversión, pero incluso en la escalada también hay muchos temas pues del peso, de que no podemos estar como muy pesados porque entonces no vamos a subir, no sé tú si has tenido algún inconveniente ya como tal en la escalada o qué te ha pasado en cuanto a eso. pues mira, sí, sí, por supuesto que sí. Porque también, claro, y todo lleva su tiempo. Y cuando has tenido temas de peso o que te traumaste por cosas así, claro que lleva un tiempo, ¿no? Porque podrías decir, ah, pues dejó de bailar y tan y ya está, y todo se resolvió, ¿no? Y no es así. La verdad es que yo dejé de bailar y sí, se me fue un peso de encima, emocional y físico también, por supuesto, porque cuando yo dejé de bailar, incluso me recuerdo cuando terminé la carrera que me titulé, bajé de peso rapidísimo, un montón, más allá de por lo que comía o por lo que hacía, porque se me liberó la cabeza, ¿no? Wow. Pero eso es momentáneo, porque claro que ese patrón de pensamiento, ahí está presente, ¿no? Y se puede diluir por un tiempo en el que bajé de peso y, ay, sí, y todo está bien, ¿no? Pero el cuerpo no es estático, el cuerpo es dinámico y sube y baja, a veces está bien, a veces no está bien, a veces se enferma, a veces está sano, a veces está fuerte, a veces está débil, ¿no? Y claro que llegó el momento en el que otra vez subí de peso, pero vamos, que nada grave, pero uno lo ve como grave porque dice, esto ya me ha pasado y me da miedo, y sientes miedo, porque hay miedos a muchas cosas, ¿no? Y en ese entonces, pues yo sentía miedo a subir de peso, y eso te puede machacar muchísimo la cabeza, y claro que en la escalada, en un inicio, pues no lo notaba tanto, pero siempre estuvo presente, ¿no? Entonces, si yo de repente decía, ah, como que he subido un poquito de peso, ah, siento el arnés un poquito más apretado, ah, siento esto, tu enfoque se va a eso y entonces empiezas a dejar de estar presente de otras cosas y es el peso, ¿no? Sí. Y yo te diría que este tema del peso, antes como que me costaba mucho trabajo hablar sobre él, porque estaba muy encendido ese trauma, ¿no? Ahorita yo te diré, cada vez noto que se va diluyendo más, cada vez lo maduro más, también yo voy creciendo, voy siendo mayor, voy madurando, voy entendiéndolo de otra forma y lo entiendo diferente y lo acepto, ¿no? Este, pero claro que sí he tenido mis momentos de decir, es que tendría yo que bajar de peso para poder hacer ese proyecto, debería de para esto, debería de, y ese debería, pues es muy
muy machacante, porque también, si te pones a razonarlo, dices, ¿y por qué no mejor me pongo a trabajar en otras áreas, como en desarrollar una mejor técnica? A lo mejor lo que me hace falta para que me salga ese proyecto es mejorar mis patrones motores, es decir, mi técnica, o a lo mejor me falta desarrollar resistencia o fuerza, o yo qué sé, pero como que analizar un poquito más objetivo y no centrar todo en el peso, ¿no? Pero claro, eso te lo va dando el tiempo y la experiencia, porque alguien que está muy centrado en el peso y que cree que esa es la solución, a lo mejor en ese momento no le vas a convencer de otra cosa, ¿no? Es una cuestión que lleva tiempo. Y ahora ya no me centro tanto en eso, pero reconozco que pongo mucha atención en mi cuerpo, ¿no? En cuidarlo, en que esté sano, en que primeramente en que esté sano. Ahora doy mucha prioridad a eso, toda mi prioridad está en eso, pero claro que hay momentitos en los que dice uno, ay, no quiero subir de peso, ¿no? Disculpen a mis perros que están allá ladrando. No se oye, está bien. Sí, pero claro que es algo que está y que puede estar presente, ¿no? Y hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. De hecho, muchas gracias pues, por abrirte, ¿no? Porque sé que es un tema difícil, digo, en algún momento también siento que es algo también de muchas mujeres. No quiero generalizarlo, pero pues siento que el cuerpo de la mujer siempre ha sido tema de discusión, ¿no? A lo largo de la historia. Entonces, o porque estás muy flaca, o porque estás muy gorda, o por lo que sea, ¿no? Entonces, como que muchas, por no decir todas, pero muchas en algún momento de nuestras vidas hemos sufrido por algo en cuanto a nuestro cuerpo, ¿no? Porque no nos gusta esto, tal vez hay quienes lo hacen como que echan chistes o algo así, pero pues entre chistes hay muchas cosas de verdad, ¿no? Entonces, realmente sí, muchas gracias por abrirte de esa forma. Y justo quería aprovechar, ahora que mencionas que has crecido, has madurado, ¿qué diálogo interno tenía la yo bailarina de esa época, de cuando empezaste a escalar o en esta época, y qué diálogo interno tenía la yo escaladora y ahora qué diálogo tienen estas dos? Ya, pues mira, mi yo pasado, tanto en faceta bailarina como en escaladora, porque como te cuento, yo las combiné durante 8 años. Si soy sincera, siempre muy enfocado en el dar resultados todo el tiempo, a como sea. Porque claro, yo venía de una escuela que, si me veo desde la gimnasia, era resultado y tiene que salir bien, ¿no? Y si eso lo conjugas con la personalidad de la persona, que en este caso siempre he tenido una personalidad, ya sea por naturaleza o porque desde chiquita así fui como educada, de, de hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, claro que ese diálogo súper autoexigente, resultadista y disciplinado, que lo disciplinado no es que tenga algo de malo, o sea, yo es algo que agradezco mucho tener, Sí. pero que si no lo regulas, te puede llevar a un sitio poco saludable. Entonces, me machacaba un montón, ¿no? En general, en que si algo no me salía, pues voy otra vez, ¿no? Y no, y ahora sin descansar, y voy otra vez. Y claro, ahora me veo años después el cómo yo actuaba y digo, pues en realidad eso en ese momento fue como yo creí que me iba a funcionar. Y está bien, y lo acepto. Fue las herramientas que yo tenía como para enfrentarme en ese presente, ¿no? Pero claro, ahora este, lo veo distinto y digo, bueno,
tengo que aprender de eso porque de una u otra forma esa posición tan obtener resultado todo el tiempo también me hizo daño. Y llevé lo que me hizo daño en la danza, me lo llevé a la escalada. Y entonces en la escalada me empezaba a comportar igual. Mm, Y ahora es algo que, claro, a veces lo logro mejor, a veces no tanto, pero lo logro percatar un poco más fácil de decir, no, no, por ahí no, ¿no? Por esa actitud así berrinchuda que luego tenemos de que me sí. caí de la ruta y no, voy otra vez, sin descanso. Ay, Ay, no. la conozco. Ajá. Como que digo, bueno, ya sé que no me va a dar mucho resultado, o sea, ya sé que el cuerpo necesita un descanso para entonces poder intentar bien nuevamente, ¿no? Sí. Entonces ahora mi diálogo siempre que voy a empezar, ya sea a entrenar o en el proyecto o en roca, solamente un día de escalada, me gusta preguntarme mucho el cómo estoy yo hoy, pero no solo hoy, en este momento, ahorita que estoy calentando, cómo me siento, ¿no? Y priorizo mi cuerpo, porque durante años nunca lo prioricé. Durante años siempre lo hice a un lado y antepuse el resultado o lo que los otros querían de mí, ¿no? Y ahora digo, pues no, primeramente lo que quiere mi cuerpo y qué quiere y yo qué percibo de él, ¿no? Porque estamos muy desconectados luego del cuerpo y decimos, no, es que mi cuerpo me está pidiendo que dé un pegue más. ¿Es tu cuerpo o es tu ego, no? ¿Cuál de Sí, los dos es? Y nos sí. cuesta mucho diferenciar cuál es, porque estamos tan desconectados que nos cuesta, no es que lo hagamos adrede, ¿no? Entonces, ha sido todo un viaje y estar aprendiendo y estar aceptando y que duele a veces aceptar cosas que no hacías bien, pero es bonito el viaje, ¿no? Es bonito Sí, porque si realmente te adentras con conciencia, puedes aprender mucho, mucho de ti. definitivamente. Justo como que empecé a crear estas charlas como yo decía, bueno, el miedo a la escalada, pero realmente siento que va más allá, ¿no? Porque yo siempre les decía a las chicas, siempre empezaba con un ejercicio, una semana antes se los pasaba y les decía, bueno, digamos, ¿a qué le tienes miedo de verdad? Como más allá de la caída, ¿no? Porque pues a todos nos da miedo caernos, pero ¿qué es lo que realmente te da miedo? Miedo a que te rechacen porque te caes, miedo a que parezcas débil, bueno, infinidad de cosas. Y entonces, después como que fue mutando todo esto y empecé a hacer así como charlas con invitados porque me di cuenta que escalar es un deporte tan exigente, no solo física, sino mentalmente. Digo, no he bailado, no soy bailarina, entonces no lo sé, pero escalar para mí ha sido un reto totalmente en cuanto a la altura, en cuanto a lo que te decía, ¿no? De que están deportes de conjunto y luego pasar a que era mi culpa si yo me caía o no, entonces no podía culpar, es que me pasó mal el balón. Entonces, ha sido como todo un despertar de ver realmente quién soy. Como que eso empecé a decírselo a las chicas, es que realmente estas charlas o mi objetivo no es como quitarte el miedo en la escalada, sino ver cómo la escalada puede ayudarte a ver quién eres y sanar por dentro. Y siento que es algo que dijiste que me pareció maravilloso, que justo te iba a preguntar, era que dijiste que tú antes de escalar, antes de subirte, preguntabas cómo estoy en este momento. Justo te iba a preguntar cuáles eran tus rituales antes de subirte a la roca o antes de entrenar, porque están muy lindos. Digamos, yo he adaptado algo y es que son respiraciones. A veces siento, justo también pienso, ¿cómo estoy en este momento? Estoy muy nerviosa y no sé, entonces me pongo a respirar, a veces no me funciona, me subo y no sé, hago todo mal. Cuando logro calmarme es como, listo, sí pude, o sea, entonces es como muy lindo porque es como ese indicador de cómo estás por dentro, o sea, la escalada es algo, es un accesorio,
Realmente lo importante es cómo estás por dentro. Entonces quería preguntarte cómo eso, ¿qué más rituales has implementado? ¿Qué más, pues sí, como de qué otras formas crees que has sanado y que has podido estar más en contacto contigo misma? Sí, pues mira, como tal, así, rituales, como hay personas, ¿no? Que tienen sus rituales y dicen, es que yo a fuerzas me tengo que tomar mi café hecho abajo de la ruta del proyecto y primero me tengo que poner el tenis derecho y luego el izquierdo, porque hay gente que es así, ¿no? Sí, no, mi novio es el del café. Siempre antes de escalar Exacto. tiene que tomar café. Exacto, entonces hay personas que tienen así sus rituales súper hechos. Yo como tal, un ritual así no tengo, eh, pero sí intento, te digo, y esto tiene de un tiempo para acá, yo te diría que pues poco tiempo en comparación con lo que llevo escalando, porque yo llevo escalando alrededor de 22 años, y yo te diré, pues bueno, pues esto que será desde hace unos 5 años que lo empiezo a hacer con más conciencia y como con más enfoque, yo te diría que los últimos 2, ¿no? Pero son estas preguntas y que pueden parecer como preguntas muy sencillas, tan sencillas que digas, pues claro, pues es súper fácil, ¿no? O cómo no se me había ocurrido hacerme esa pregunta antes, ¿no? Pero las descubrí dando clase de escalada, ¿no? Y tú dirías, ay, Quetzali, pero si llevas 22 años escalando, eso seguro ya te lo has preguntado antes o alguien ya te lo ha preguntado, ¿no? Pero a veces esas cosas que obviamos tanto son las que pasamos de largo. Y dando clase en Toca, a mi grupo que a mí me gusta mucho trabajar con principiantes, sobre todo, era un ejercicio, ¿no? Que yo les decía, es que quiero que me digas cómo estás hoy. Y durante la clase yo les iba preguntando, ¿y cómo estás ahorita? ¿Y cómo estás terminando el ejercicio, no? Sí. Y me doy cuenta en mi diálogo en clase y digo, bueno, a la gente todo el tiempo le estoy preguntando cómo está. Y Sí, yo no me he preguntado cómo estoy. sí. Y dando clase fue como aprendí a cuestionarme a mí misma. Y ahí es donde digo, oye, qué bonito es enseñar porque te das cuenta o te llega ese aha moment de decir, yo nunca me pregunté eso y se lo estoy preguntando a la gente. Y se convirtió en uno de mis rituales, ¿no? Cuestionarme el cómo estoy o el qué me pasa, porque hay veces que puedo llegar a la zona de escalar o al muro para entrenar y sentirme como fuera de sitio, ya sea ansiosa porque después tengo que hacer algo y tengo poco tiempo, o enojada porque a lo mejor puedes estar enojada, enojado por algo, o con flojera. Entonces como que cuando me noto fuera de mí es como, a ver, ¿qué me pasa? Sinceramente, ¿qué me pasa? Ah, estoy molesta por esto. Ok, ya está. Lo noto y hay un ejercicio que me autoinventé. Bueno, no sé si ya existía, pero yo me lo empecé a poner de decir, ok, tengo 15 minutos para que se me pase este enojo. Después de 15 minutos voy a empezar a entrenar, ¿no? Y ponerme ese tiempo, como ese deadline de decir, empieza ahorita y termina ahorita, me hacía tener orden en mi cabeza. Y yo decía, bueno, pues ya pasaron los 15 minutos y ya se me pasó y voy a empezar a entrenar, ¿no? O ya le voy a dar al proyecto. Eh, y puede parecer un ejercicio como tonto, porque puede decir alguien, pues no, no se me pasó el enojo en los 15 minutos, ¿no? Pero eso ya depende de nosotros, de Sí. decir, pues tú no permitiste que se te pasara el enojo, ¿no? Permitiste que eso que alguien te dijo y te enojó te siga ahí machacando la cabeza. Y al principio no me era tan sencillo, pero después le agarré el gusto al juego, al ejercicio, y me fue más sencillo. Cuando menos me di cuenta, dije, ay, mira, ahora sí, sí lo logré, ¿no? Pero yo te diría que mis rituales son esos, cuestionarme mucho.
Súper, no, está increíble como ese juego que haces que dices tú, porque sí es súper importante, realmente es no caer, bueno, aunque valga la redundancia, es no caer en el juego de tu mente, ¿no? Desde que tu mente te dice, es que te tienes que sentir así, tienes que estar mal y como que, digo, he leído bastante como sobre la mente y así, pero sobre todo es lo que he visto en mí, y es que es muy fácil estar mal, es muy fácil sentirte triste, es muy fácil sentirte bravo, es muy fácil estar ansiosa, súper fácil. Y entonces cuando estoy en esos estados me digo, ¿qué quiero? ¿Quiero lo fácil o quiero lo difícil? Y es como retarte, o sea, ¿quieres estar mal todo el tiempo? No, o sea, ve por algo que sea superior. No es como que tengas que estar feliz, pero al menos entiendes qué emoción tienes, ¿no? Entonces, como que eso, estar mal y vibrar bajo es muy fácil, caes muy rápido y como que la mayoría de emociones primarias son muy negativas, ¿no? Tienes el miedo, la rabia, como que, bueno, sé, hambre y entonces ansiedad, pero las buenas son muy pocas, ¿no? Está solo como la felicidad y ya, entonces realmente para lograr estar bien es muy complicado, tienes que poner de ti mismo y está muy lindo esto porque tú eres consciente, ¿no? Dices como, ok, estoy sintiendo esto. Muchas personas pasa que no pueden ni siquiera ser conscientes de cómo están. Digamos que yo he desarrollado mi método y es como de, justo yo también me pregunto cómo estoy. Y ha sido muy difícil, ha sido de varios años también de estarme preguntando cómo estoy. Y creo que eso también ha cambiado mi forma de escalar, de que ya no me frustro como antes, ¿no? Y ya no siento el miedo de antes, pero también me doy cuenta cuando como que ese demonio se apodera y Sí. no puedo controlarlo y digo, no, caí, o sea, como que caí en esto porque me dañó todo mi día o me dañó todo mi pegue o algo así. Y antes me quedaba ahí y era peor y peor y peor, ¿no? Ahora es como, ok, pues cedí una hora o cedí un día, pero voy a tratar de que el siguiente día no vaya a ceder, ¿no? Voy a tratar de que así siga. Y cuando ceda, está bien. Y como que perdonarte. Sí, Siento que eso es súper importante, ¿no? sí, totalmente, porque em, si somos realistas, vamos a caer en algún momento, ¿no? Porque hay veces que estamos más vulnerables y, y vas a caer, porque para llegar a ser un iluminado, pues bueno, pues, no, pues creo que es un trabajo difícil, ¿no? Sí. Pero sí podemos empezar a ser más conscientes, pero de que vamos a caer en algún momento en ese berrinche que sabemos que no es sano, sí, Sí. probablemente sí. Y efectivamente, destruir es muchísimo más fácil que construir. Entonces, destruir una buena actitud y tirarte al piso y querer que te levanten y derrotarte y estar de víctima, es que es súper fácil, porque como que la mente es adicta a eso, ¿no? Es adicta a querer que alguien te diga, no, es que lo hiciste muy bien, es que eres fuerte, es que eres una máquina. A la mente y a la gente nos gusta escuchar eso. No nos gusta escuchar que nos digan, no, estás bien guanga. Pues no, no nos gusta escuchar eso, Sí, ¿no? claro. Sin embargo, hay veces que esa sinceridad te puede ayudar más a que te digan que eres una máquina. Depende de la situación, eh, pero construir ese estar bien y esa actitud eh, de tirar para adelante, de una buena actitud, cuesta trabajo porque requiere un trabajo consciente y eso muchas veces no nos gusta porque es darnos cuenta de lo que hemos hecho mal y que creías que estaba bien, ¿no? Y eso pues no nos gusta mucho. Pero es padre ese viaje y ese proceso porque al final es un desarrollo personal que te ayuda no nada más en tu carrera como de escalada, sino en en tu Mm. vida como persona, como cómo te comportas con tu familia, con tu pareja, con tus hijos en caso de que tengas hijos, con los amigos. Entonces va mucho más allá ese trabajo que haces en la escalada
te puede repercutir en muchos ámbitos, ¿no? Y creo que si lo vemos como más allá de, que me va a ayudar más allá que solo en el proyecto, Mm. te dan ganas de echarle más ganas, porque dices, güey, es que ahora resulta que la escalada me ayudó incluso a que en mi chamba me vaya mucho mejor con mi equipo de trabajo, o con mi familia, o con mi pareja, yo qué sé, ¿no? Entonces vale la pena adentrarse en ese trabajo. Sí, definitivamente. Es como, es trabajar el mundo interior, ¿no? Qué fácil es justo ir a decirle a los demás o juzgar, pero qué difícil es ver ese mundo interior que tenemos, que es como, a veces es tan oscuro que ni siquiera le queremos voltear a ver. Exacto, exacto, porque no nos gusta ver nuestras imperfecciones, ¿no? Como que dices, ay, no, ah, yo ya llevo una carrera de escalada y la gente, me tiene catalogada acá como escaladora de tal grado y eso puede estarte nublando la vista y dejar de ver otras cosas que son realmente importantes, ¿no? Y dices, bueno, ¿y qué hay del otro lado de la moneda de esa escaladora que lleva veintitantos años escalando, pero que se machaca y que se descuida y que se juzga? ¿O qué hay de eso, no? Y eso es lo realmente importante porque es tu persona o cómo te comportas tú con los demás, ¿no? Entonces, pues sí, es importante, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Justo aprovechando eso, quería preguntarte si has tenido un momento, digo, en 22 años de estar escalando, muy seguramente, pero no sé, un momento que recuerdes en específico donde yo le llamo el miedo, pero pues puede ser toda una variedad de emociones, ¿no? De frustración, de, no sé, envidia, lo que sea, que no te haya, que en el que te haya sentido que tienes que hacer las cosas, pero no hayas podido. Digamos que empiezas una ruta y ese miedo o esa emoción te haya sobrecogido y no hayas podido terminar o no hayas podido avanzar. No sé si recuerdes eso y no sé si recuerdes si sobrepasarlo y si lo hiciste, cómo lo hiciste. Sí, pues mira, tengo como muy presente un proceso de una ruta que digo, al final la hice, tengo súper presente la fecha, el día que la hice, el 20 de enero de 2019. Mm. Y esta ruta, digo, ya tiene años que la hice, que está en Jilotepec, un 13D duro, que yo anhelaba muchísimo hacer, ¿no? Porque sí tenía ascenso femenino, pero no tenía ascenso femenino mexicano. Entonces Mm. yo decía, bueno, es que a mí me gustaría ser la primera mexicana que lo haga, ¿no? Eh, y me fue bien en la ruta, progresé relativamente bien, se me dio. Y cuando estaba ya cerca de hacerla, que además venía de una semana previa de haber encadenado un proyecto duro que yo tenía en otra zona, en la Cueva del Arenal, regreso y a la semana casi hago esta, ¿no? Y decir, estoy lista. Y darlo por hecho, ¿no? Wow. Y ese darlo por hecho, en el fondo, como que no me gustó, porque está bien dar por hecho las cosas porque, pues no sé, te crees capaz de hacerlo, ¿no? Pero a mí en ese momento no me gustó, como que tuve un mal sabor de boca, ¿no? Y a las semanas después me empezó a ir cada vez más mal, y mal, y mal, y mal, y mal. Este, justo llegó otra chica, digo, no, ella no es mexicana, ella es ecuatoriana, y la empezó a probar junto conmigo y con otras personas que la estábamos probando. Ella es Margarita, una escaladora ecuatoriana que admiro muchísimo. Y en este proceso en el que yo empecé a ir cada vez más mal, a ella le empezó a ir cada vez mejor Mm. y le salió la ruta, ¿no? Y digo, sentí presión, no tanta, porque al final yo buscaba como ser la primera mexicana, ¿no? Y aunque ella era una ecuatoriana viviendo en México, que podrías decir, pues bueno, es casi lo mismo. Pues no, no es lo mismo, ¿no?
tenía yo muy claro que quería ser la primera mexicana. Y ella lo hace y yo estaba en un proceso en el que no me estaba yendo bien. Y más allá de que no me estaba yendo bien, no me sentía bien. Físicamente no me sentía bien. Y claro que me pegó porque yo dije, mi cuerpo no está bien, yo iba tan bien y ahora llegó ella y la hizo. Ah, qué fácil la hizo, ¿no? Y empecé como a juzgarme de decir, ¿cómo dejé ir la oportunidad de aquel fin de semana que casi me sale? Y Sí. juzgarme por darlo por hecho de que ya lo tenía, ¿no? Eh, y eso me hizo mucho daño, el juzgar por qué lo di por hecho, cuando en realidad digo, pues no tiene nada de malo si tú en tu interior dices, estoy hecha para esto y sé que lo puedo hacer, no tiene nada de malo, ¿no? Estás confiando. Malo es esa confianza desbordada que, que pasa egocentrismo, pues eso sí hay que regularlo, ¿no? Sí. Y me empezó a ir cada vez más mal hasta que me doy cuenta que algo no está bien en mi cuerpo. Ya déjate tú, no era fatiga, no eran lesiones como tal, aunque parecían, porque me empezaba a doler un dedo, luego me dolía otro. Y yo decía, pues ya me estoy lastimando, ¿no? Claro, ya rebuscando un poquito más, no estaba lastimada. Tenía un proceso ahí raro en el cuerpo de, de un tipo artritis infecciosa, que claro, el cuerpo me estaba diciendo, para, y yo no le estaba haciendo caso. Yo aún con dolor estaba siguiendo, y en la ruta cada vez me iba peor, ¿no? Hasta que hubo un punto en el que no pude escalar. Y no podía escalar ni un 11 ni un 10 ni nada, ¿no? Y tuve que parar del proyecto como año y medio y de escalar pues casi un año, si no mal recuerdo. Y durante ese proceso en el que el cuerpo me dolía muchísimo. O sea, es algo que no se lo deseo a nadie, pero es un dolor que te va recorriendo las articulaciones como en cadena y que no nada más te duelen, ¿no? Sino que se te inflaman y se te ponen calientes y hasta dormir duele. Pues eso me pasó. Y yo hubo un momento en el que dije, es que ya no voy a escalar. O sea, ya déjate todo el proyecto, ya el proyecto me pasó a segundo plano, sino que yo decía, es que ya no voy a poder escalar. E incluso la escalada pasó a un segundo plano, porque yo dije, es que mi vida ya no la puedo hacer como yo quiero, porque no podía bajar escaleras bien, no podía abrir un frasco, no podía exprimir un limón. O sea, llegué a un estado en el que mi vida me costaba bañarme, me dolía, todo me dolía. Y entré a sentirme deprimidísima de decir, es que no puede ser. Y ese proceso yo te diría que me enseñó como no tienes idea, o sea, me dolió tanto que así como me dolió, me dio de aprendizaje. Y lo agradezco al final porque digo, es que si no hubiera pasado yo por ese proceso, no me hubiera dado cuenta de muchas cosas que hoy presente me ayudan. Y me adentré en un trabajo muy personal, obviamente físico también, porque me traté mucho. Este, Me traté mucho con terapia, con ejercicios, se llama Gyrotonic, pues bueno, me ayudaron mucho, un tipo pilates, ¿no? Pero vamos, para no adentrarme ahí, todo el tema como emocional, mental, tuvo gran parte de aprendizaje y es darme cuenta de cómo toda esta rigidez que yo tenía para sacar ese proyecto o para escalar o para decir, quiero ser la primera mexicana que haga esa ruta, llevaba mucha rigidez. Y la rigidez al final se me expresó en el cuerpo. Se somatizó, sí. Las articulaciones súper rígidas, con mucho dolor, y era mi cuerpo diciendo, ¿a dónde vas? Así no quiero lograrlo contigo, así no. Sí lo quiero lograr, pero no así, ¿no? Y Sí. aprendí muchísimo.
me di cuenta de esa autoexigencia que yo tenía, de ese juicio tan duro que tenía hacia mí misma. Al final, digo, yo tengo por ahí temas autoinmunes que claro, ahora en mi trabajo de salud de mi cuerpo eh, y platicando con doctores, me doy cuenta de todo ese como rechazo y juicio que a veces tenemos hacia uno mismo. Tu cuerpo, tu cuerpo te está diciendo, me estás rechazando. Por eso es como que ese tema autoinmune voy y te ataco al cuerpo, ¿no? Sé que puede sonar un poco loco, No, pero no. si pasas por un proceso así que yo he pasado y que no se lo desea a nadie, y si pasa, pues qué mejor que compartirlo y decirle, oye, mira, a mí me ha pasado esto, y este camino me llevó por el bien y este camino me llevó por el mal. Y autoatacarte todo el tiempo, autoexigirte tanto, te puede llevar a somatizar y que tu propio cuerpo te ataque y te diga, pues me atacas, pues te ataco. Y se Sí. te presenta en el cuerpo, ¿no? Y eso no quiere decir que no nos tengamos que exigir o que no queramos dar lo mejor de nosotros. Sí, pero ¿cómo lo haces, no? Y a través de qué conciencia lo haces. Creo que eso es muy importante. Y ese proceso me marcó durísimo porque hasta que yo no aprendí a, a decir, ok, estoy siendo súper ruda conmigo, no voy por buen camino y me alejé año y medio de ese proyecto, pues no pude regresar y hacerlo. Y si yo te digo, el día que regresé, yo regresé por ahí de un noviembre de 2018 y aún con dolor, o sea, en los dedos. Yo tenía estos dos dedos que me dolían, pero yo decía, bueno, pues ya voy a empezar a escalar un poco, en fin, con dolor, todavía la rodilla dolía por ahí. Y me costó noviembre, diciembre para 20 de enero, la hago. Bajo todas las apuestas que la gente podría tener, porque decía, pues, Quetzali lleva año y medio sin entrenar, sin escuchar, sin nada, llego y 3 meses, pum, me sale. Wow. Y digo, güey, no estaba entrenada, definitivamente no estaba entrenada. Mi cuerpo tiene memoria y recursos técnicos importantes. Llevo tiempo escalando, entonces agarrar fuerza, pues bueno, a lo mejor la agarro un poquito más rápido que alguien que nunca ha escalado, pero venía de un proceso de salud importante. Y llego 3 meses y la hago, que digo, no me la creo, es que esto no es la escalada no es solamente cuestión física y no solo nos tenemos que centrar en desarrollar fuerza o desarrollar flexibilidad o resistencia, ¿no? Sino cómo trabajas acá, cómo trabajas acá, porque a veces aquí está el resultado y no nos damos cuenta y ahí estamos en las regletas, ¿no? En regletas y lastre y peso y suspensiones. Y dices, bueno, de eso ya fue suficiente. Y ahora, ¿qué te falta trabajar para afrontar ese proyecto de una manera diferente en el que no te ataques tanto, ¿no? O al menos en mi caso así fue, darme cuenta que estaba yo transformando esa escalada que deseaba tanto como en un ataque hacia mí misma. Y ese proceso nunca lo voy a olvidar. Más allá de la ruta, el proceso que yo viví para conseguirlo, ¿no? Me enseñó muchísimo, mucho, mucho. Wow, no, me imagino. O sea, Sí, se oye que sí fue algo muy fuerte. Digo, sé, no por mí, pero pues sí conozco personas así con enfermedades autoinmunes y pues no lo he experimentado yo en carne propia, pero pues sí me han dicho que es muy duro, que es muy doloroso, es muy difícil. También eso de justo de que antes podías hacer algo y luego ya no. Como que tú dices como que suena loco, pero es que es perfectamente factible, posible, real, o sea, se ha demostrado que las emociones que no liberas se guardan y se somatizan y esa emoción negativa ataca el órgano que tengas más débil.
Entonces, es súper entendible. De hecho, yo tuve una operación hace 5 meses, una operación abierta, y venía como de muchas cosas además, ¿no? Me había lesionado. Primero hace como un año me lesioné el hombro, o sea, como que estaba así en mi álgido, en mi punto. Nunca había estado tan fuerte como en ese momento, como hace un año. Y entonces venía acá haciendo rutas así rapidísimo, rutas que antes pensaba, no, nunca en mi vida, ¿cómo? Haciendo así, encadenando y encadené mi grado máximo y dije, perfecto, y después de pronto me lesioné el hombro y empecé a recuperarme, yo listo, bien, y de pronto, bueno, me tocó hacerme una cirugía. Fue cirugía abierta, entonces fueron como realmente un mes en el que yo no me podía ni mover, y fue mucha presión, realmente siento que fue mucha presión, también sentí de el ambiente escalador, como que la gente me decía, no, ya vas a poder escalar, ven y escala, y yo, pero no, o sea, quiero primero cuidar mi cuerpo, o sea, no puedo ni caminar, y ya la gente me estaba diciendo, ay, pero ya casi escalé, y yo, no, y como que siento que me sentía como hasta mal por querer priorizar mi salud y mi cuerpo y decirle a la gente, no, es que todavía no quiero escalar, no me siento bien. La gente como, ay, bueno, bueno, ok. Digamos, ahorita ya empecé a escalar, pero me reguló mucho y sí como que me dicen, pero vamos, y yo no, o sea, muy poco, como que ya encontré un grado a vista y solo escalo hasta ahí, no me paso más, porque digo, mi grado a vista está aquí, ¿no? Que ya pude como después empecé como hace 3 semanas, algo así, empecé ahorita a vista más o menos como 10D y dije, no, pues está súper bien, o sea, para empezar a escalar otra vez después de eso y no escalo nada más arriba de eso. Y como que entendí realmente que el haberme, o sea, que me tuve que enfrentar a una operación mayor, a parar, para poder darme cuenta que mi cuerpo necesitaba ayuda y que me estaba pidiendo parar definitivamente. Y justo lo que dices, es como que tu cuerpo te dice, hey, o sea, no me ataques o yo te ataco. Sí, justo me sentí un poco así, como que estaba atacándome no solo a mi cuerpo, sino a mi mente, a mi espíritu, tanto con tantas cosas de que tengo que ser fuerte y tengo que hacer esto y si no, sabes, como no me están pagando, o sea, ni patrocinios tengo, o sea, X, no supone que hago esto porque me gusta y ya ni siquiera me estaba gustando. Entonces, es súper, como que me llega muchísimo lo que tú dices, me llega demasiado y entiendo muy bien ese proceso, o sea, de dolor, digo, lo mío no ha sido tan largo, pero es un dolor que se siente horrible, o sea, yo no podía, igual estaba casi como tú, yo no podía ir al baño casi porque me daba miedo que se me abriera todo y yo no. Pero es eso, ¿no? Como que gracias a eso pude como que tú decías que ahorita dijiste algo súper lindo que decías, bueno, a veces le priorizamos la fuerza, técnica, y flexibilidad, pero no solamente sería priorizar la flexibilidad en el cuerpo, sino en la mente hay que darle muchísima importancia. Siento que me abrió la mente a muchas cosas porque yo venía así súper cuadriculada de solo escalo esto, solo hago esto, y en cambio ahora es como, ok, quiero ver lo que la vida tiene destinada para mí. Claro, claro, claro. Sí, 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 y esa flexibilidad puede costar, porque así como cuesta la flexibilidad en el cuerpo, que a veces, ay, como que dices, ay, me toca entrenar flexibilidad, no quiero porque duele, ¿no? Porque es un poco incómoda. Pues en la mente pasa igual, ¿no? Porque tienes que romper patrones que vienes repitiendo desde hace años o a veces desde chiquito y eso cuesta, como que dices, no, pero si yo siempre doy todo y siempre voy a muerte y si no lo voy a hacer bien, pues no lo hago, ¿no? Y romper esos patrones, pues a veces sí nos cuesta, pero te das cuenta que cuando lo rompes, hay veces que se abren otras posibilidades y aprendes otras cosas que dices, oye, mira, también lo pude lograr por este lado. Y
ya tengo una herramienta más, ¿no? A veces me funcionará ir a muerte, ir como una máquina, y hay veces que me funcionará esto, conectar un poco más, estar, no sé, conectada más como con mis sensaciones y darme pausas. No todo es ir a muerte, ¿no? Y es que eso nos cuesta trabajo como romper esa línea porque pues podría parecer mediocre, ¿no? No, Sí. pues si no lo doy todo, entonces, ¿para qué? Pues depende la situación, ¿no? Sí, totalmente. Quetzalí, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por abrirte tanto. No sé, quería como invitarte a, no sé si quieras como cerrar con algo en particular que tengas tú como que crees que se te haya quedado por decir, como sobre todo tu proceso mental, espiritual, que siento que has hecho mucho trabajo espiritual porque se nota que ya estás como más en contacto contigo. Si quieres decir algo más, como de qué te ha enseñado la escalada, la danza. Pues sí, sí, claro que sí. Mira, realmente yo te diría que hasta ahora, como te decía, eso es cuestión de tiempo y de madurez. Empiezo a ver como estas dos facetas que yo tuve, la danza y la escalada, desde otro punto, ¿no? Porque ahora empiezo, y puede sonar como raro de decir, ¿por qué hasta ahora, no? A honrar las, las dos partes tan importantes que forman parte de mí, a honrar esta parte artística, a honrar esta parte más de alma libre, de estar en la roca, estar en la naturaleza, y de respetarlas a través del cuidado de mi cuerpo, porque al final es movimiento y lo que me da ese movimiento es mi cuerpo. Y pues sí, durante años me di cuenta que no las honraba porque me iba lastimando yo. Y eso es algo que me parece bien importante compartir con la gente. Yo lo comparto siempre en mis clases de escalada, de decir a la gente, oye, primero que nada, tu cuerpo, que tu cuerpo esté bien en todas las esferas, en la mental, en la espiritual, en la física. Primero eso. Y después que te salga el boulder, el B5, o Sí, el 11, o el 12, o el 13, o lo que quieras, ¿no? sí. Porque si te va a salir a través de dolor, ¿qué está guardando tu cuerpo, no? Está memorizando dolor, está memorizando que escalar duele. Y a mí eso me pasó. A mí, yo memoricé la danza con dolor, con trauma, que no me gustaba, ¿no? Y hasta ahora me doy cuenta y digo, ¿por qué? Si la danza me dio muchas cosas muy bonitas, me dio escenarios, me dio aplausos, me dio vestuarios bonitos, me dio muy bonitas vivencias, y yo solo veía como lo malo, ¿no? Y quieras que no, me lo traje a la escalada, y empecé a lastimarme a través de la escalada, y ahora digo, no, ¿qué más me tiene la escalada para disfrutar? Un día a lo mejor no estoy tan fuerte, pero tengo esta bendición de poder estar afuera, en la roca, que mucha gente no tiene esa bendición a lo mejor y tiene que estar trabajando. Así que creo que es importante honrar a tu cuerpo a través del movimiento y a través de esta actividad, ¿no? Que nos gusta y que nos hace felices. No, muchísimas gracias por tus palabras, de verdad que me llenan muchísimo, me hiciste así como clic en demasiadas cosas, como que estaba ahí, no sé, pero wow, de verdad, mil gracias por aceptar. No sé si alguno de los que están conectados quiera preguntarle algo a Quetzali, aproveche, lleve, que aquí está. Hola, Quetzalí, muchas gracias por compartir. Yo sí te quiero preguntar, ahorita, ¿cómo vas con todo el tema autoinmune? ¿Cómo te has sentido? ¿Ya mucho más estable? Sí, fíjate que bastante bien, porque pues sí,
hay cosas ahí autoinmunes que uno no entiende y tú vas al doctor y te dice, es que tu cuerpo se volvió loco y te está atacando. Bien. Y te deja así como en un limbo de decir, ¿y cómo empezó todo esto? Y ahora, ¿cómo lo resuelvo, no? Sí. Y han sido años de estar investigando, de estar aprendiendo, absorber conocimiento, ponerlo en práctica, cambiar hábitos. Ahorita me siento muy bien y eso me alegra mucho porque así como soy de entregada y siempre he sido de entregada, ya sea en la danza, en la escalada, en fin, pues ahora toda esa entrega la tengo en mí, en mi cuerpo, en mi salud y me siento bien. De hecho, en remisión, en uno de los últimos temas que me diagnosticaron, en remisión, y yo me siento bien. Qué Me siento bueno, confiada de que ahí estaré. qué bueno, qué gusto. Sí. Qué bueno, qué alegría, porque sí, me imagino que debe ser un proceso muy duro, pero me alegra mucho que lo hayas podido, pues que lo estés afrontando así de esa manera, como con tanta sabiduría. Está muy Sí, lindo. muchas gracias. Pues bien. Pues bueno, no sé si tengan alguna otra duda, no sé si, bueno, ya saben cómo está Liga Lindo, si tienen alguna pregunta, no sé si estés como disponible para que alguien te pregunte algo, tal vez así, si están Sí, interesados como en algo de lo que hablaste. sí, claro, claro, siempre, ¿no? Con apertura para si alguien dice, oye, a mí me ha pasado algo igual, cuéntame un poco. eh, Adelante, porque se agradece mucho. Cuando yo empecé con temas de salud o a veces que no te entiendes, el tener la referencia o vivencia de alguien te puede ahorrar tanto camino que se agradece. Así que sí, sí, sin tema. Justo yo he pasado por un tema autoinmune y me gustaría hablar contigo. Digo, ahorita ya, pues, tal vez ya está un poco más apretado, pero otro día, o si vienes a Monterrey o al norte, al Salto, me Claro, encantaría platicar un poquito más. claro, claro, José, pues sí, y para cuando son temas de salud, digo, nadie mejor que el doctor te va a saber decir cosas. Bueno, a veces, ¿eh? Porque hay doctores que a veces no tanto, Sí, pero creo que la experiencia de alguien que ha vivido ciertas cosas, te puede abrir caminos y decir, oye, mira, yo estaba buscando por acá, le voy sí, a buscar por acá a ver si encuentro alguna respuesta que me ayude, porque hay respuestas y a veces no las tenemos tan sencillas. sí. Así que sí, encantada. Ay, muchas gracias. Ay, pues muchísimas gracias nuevamente. Déjame, voy a parar la grabación un segundo. Claro. Quédense ahí.